prueba de poner así los captions en inglés ahí para aquellos hermanos vea, que tienen tal vez hijos o cónyuges que son que hablan inglés. Como yo normalmente cada semana tratamos de tener el mensaje también en inglés para esos hermanos o esos visitantes que no saben español, por eso ahora estamos probándolo de esta manera. Ahora, el día de hoy, el tema es doctrina básica al evangelizar, doctrina básica al evangelizar. Y a unos hermanos, vea, entre semana le estaba hablando de esto, de que también si los que están disponibles también para evangelizar. Entonces, lo que voy a predicar el día de hoy, también lo tengo ahí en hojas, ahí donde está en la mesa de los folletos. Ahí a la derecha puse esas hojas, que viene siendo el mensaje de hoy. Y como les digo, es simplemente doctrina bien básica a la hora de evangelizar, para que ustedes lo usen como una guía de estudio a la hora de presentar el evangelio a alguien más. Entonces, en la primera página que ustedes van a poder ver en esas hojas es el Dios de las Sagradas Escrituras. Así le pusimos en esa página, el Dios de las Sagradas Escrituras. Y simplemente de una manera básica mencionamos acerca de Dios. Por ejemplo, en Isaías 45:5, Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Entonces, dando a entender, ¿verdad?, que no existe otro Dios. Solamente el Dios verdadero de las Escrituras es el que existe, ¿verdad? Los demás son dioses falsos, dioses ajenos, como también lo dice la palabra, son ídolos. Y también, ¿verdad?, nadie más, Dios dice, ¿verdad?, que como a nadie más dará su gloria. Entonces, muy importante, ¿verdad?, como Él es el único Dios verdadero, el Dios de las Escrituras. El punto número 2 que le pusimos aquí en esta página es que Él se manifiesta en las tres personas de la deidad, en las tres personas de la deidad. Y para eso fuimos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, que dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que viene siendo el Hijo, ¿verdad?, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y otra vez nada más puse una sola cita, pero así los que estén exponiendo la palabra pueden utilizar esto como base y añadir otras citas, ¿verdad?, que ustedes se saben, que hablan acerca de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y luego aquí el punto número 3 le puse: Él es el creador y sustentador de todo. Ustedes ahí ven cómo en la palabra de Dios se menciona desde Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si se fijan, le puse que Él es el creador y también el sustentador de todo, conforme dice en Hechos 17, Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Esto es muy importante, hermanos, porque por ahí hay una falsa doctrina que dice, bueno, Dios sí existe, pero Él simplemente creó todo y ya no vela por nosotros. Y no, claramente podemos ver en las Escrituras que Él está activo todos los días, todos los días. Entonces, Hechos 17, 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, por eso decimos, ya conforme a esta cita, que Él no nada más es el creador de todo, sino que Él es el que sustenta a todos, ¿verdad? El punto número 4 en esta página de El Dios de las Sagradas Escrituras, le puse como punto número 4, es de que Él aborrece que le hagan una imagen de Él. Él aborrece, o sea, no nada más Él aborrece que andemos adorando otros dioses falsos, sino que aparte que Él no le gusta que le anden haciendo una imagen de Él. Entonces Él aborrece que le hagan una imagen de Él. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Aparte, vean, de otras citas que tal vez ustedes mismos puedan recordar. De Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, el ser humano, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué fue lo primero que hicieron?
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, todo tipo de imágenes que le hacen a Dios cuando según esto lo quieren adorar. Pero no. Entonces ahí se equivocaron luego. Y luego, ¿se acuerdan cómo lo que dice Juan 4:24, lo que Jesús le dijo a la samaritana? Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Porque ustedes saben cómo en el caso de los samaritanos, cuando se desviaron, ¿verdad?, las tribus del norte y empezaron a adorar a ídolos, para que no fueran a Jerusalén a adorar al Dios verdadero. Y la capital la habían hecho Samaria. Entonces no, o sea, no se puede adorar a Dios. No, Dios es espíritu, Él no es un bulto de algo, ¿verdad?, de oro, plata o nada. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces esa es la primera página donde hablamos el Dios de las Sagradas Escrituras. Y luego entonces la segunda página es las Sagradas Escrituras de Dios. Las Sagradas Escrituras de Dios. Entonces también muy importante ver, ¿verdad?, que cómo entonces Él se revela a través de aquí, ¿verdad?, su voluntad y todo. Entonces, primeramente lo que vemos ahí de las Sagradas Escrituras de Dios es que como las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. Entonces, para eso vamos a 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, que dice, Pablo le dijo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, lo primero para lo que sirven las Sagradas Escrituras es para hallar cómo salvarte. Y es solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y aparte de eso, versículos 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como podemos ver, las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios para nuestro bien. Primeramente para nuestra salvación y segundo, para que vivamos una vida recta. Y luego el punto número 2 en esta página es, fueron escritas por varones escogidos de Dios. Digo esto porque muchas personas simplemente menosprecian la Biblia diciendo, pues eso lo escribió un hombre. No, pero no cualquiera, sino fueron escogidos por Dios. Eso vamos a basarnos en 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, ¿verdad? Ya, no es porque una persona se lo imaginó y dijo, voy a decir esto. No es de interpretación privada. Y tampoco el hombre puede decidir lo que significa, es Dios. Entonces dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea, no vino del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso no pueden ver ahí, ¿verdad? No fue cualquier hombre, fueron hombres, varones, ¿verdad?, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el punto número 3 que hacemos aquí en las Sagradas Escrituras es de que nos muestran el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces tal vez ustedes tienen ahí en sus Biblias, si pueden ver ahí dónde empieza Mateo. A ver, ¿dónde empieza Mateo? Entonces ya tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces eso es bueno definir, porque entonces estábamos hablando de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos libros tiene? 66, ¿verdad? ¿El Nuevo Testamento? 27. ¿El Antiguo Testamento? 39. Entonces ahorita, ilustrándolo con la Biblia, vamos a ir a Juan 1:17. Juan 1:17. Entonces es bueno que desde un principio las personas sepan que nosotros obviamente vamos entonces a obedecer los mandamientos del Señor.
a diferencia del antiguo pacto, ¿no? Ahora, obviamente, algunos mandamientos se repiten y otros se hacen hasta más severos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está el no matarás. En el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Pero no nada más eso, sino que si odias a alguien, es como si lo estuvieras matando, ¿verdad? Entonces aquí en Juan 1:17 dice, pues por medio de la ley por medio de Moisés fue dada, ¿verdad? Lo voy a poner aquí para que lo vean. Entonces la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces ese es un versículo da a entender de Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora otra cita, Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25. Otra vez para hacer esa diferencia, ¿no? No vaya a ser que de repente alguien lea la Biblia y de repente ande obedeciendo mandamientos que ya son caducos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Entonces Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25 dice, pero antes que viniese la fe, Nuevo Testamento, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero, venida la fe, ¿qué dice ahí? Ya no estamos bajo ayo, ¿verdad? Ya no estamos bajo ayo. Entonces uno puede ver eso, ¿verdad? Para hacer la diferencia desde un principio de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Después de eso, la tercera página, le puse el juicio de Dios. El juicio de Dios. Entonces, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Cuando dice ahí que es mientras estábamos en el cuerpo, está dando a entender que todo lo que hicimos en esta vida, ¿verdad? Entonces vamos a ser juzgados en el juicio final. Ahora, ¿qué dice Romanos? Romanos está antes de Corintios. Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32. Esto es para aquella persona que tal vez dirá, bueno, pues Dios nos va a juzgar por nuestras obras. Pues yo he sido muy bueno. Y nada más se acuerde de las cosas buenas que ha hecho, ¿verdad? Y ya se le olvidó, como que le dio amnesia de las cosas malas que ha hecho en su vida, ¿no? Entonces vamos a recordarle las cosas malas. Dice Romanos 1, 29 al 32. Romanos 1, 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32, ¿qué dice? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, dando a entender, ¿verdad? Cuando uno dice del juicio final, bueno, ¿qué va a pasar? Pues todos los que practican esas cosas son dignos de muerte. Y luego que dice 1 Corintios capítulo 6, que está después de Romanos, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Por un lado, dando a entender, ¿verdad?, que como son dignos de muerte, pero también por otro lado, dando a entender, pues si son dignos de muerte, ¿a dónde no van a ir? Pues al reino de Dios. Entonces, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, para que uno quede bien claro, ¿verdad?, que a final de cuentas, pues sí, todos hemos pecado. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ¿verdad? Ese libro de las páginas blancas de la Biblia. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente
no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, y nunca peque. Entonces, muy importante, porque tal vez el día de hoy usted dirá, la persona, vea, que uno le está evangelizando, dirá, no, pues yo soy bueno, vea, y esto y aquello, pero nunca has pecado. Vea, porque se te va a juzgar según toda tu vida, ¿no? Entonces dice aquí, realmente no hay hombre, vea, que nunca peque. ¿Y qué dice al final en sus Biblias, en Apocalipsis capítulo 20, hablando del juicio? Cuando ya se manifiesta ahí en la Biblia cómo va a ser el juicio. Dice Apocalipsis capítulo 20, voy a nada más leer el versículo 12 y el 15. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 y el 15. En esa página del juicio de Dios. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Vean. ¿Qué contienen esos libros? Pues todas nuestras acciones, vean, todo lo que hemos hecho. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que no nada más se trata de un juicio, como vimos en Romanos 1, de que bueno, es digno de muerte, y no nada más estamos hablando de una muerte física, sino estamos hablando de una muerte espiritual, ¿no? Y aquí literalmente ya dice, fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, después de mencionar claramente, vea, que va a haber un juicio al final de la vida, también entonces vamos a presentar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Hay buenas noticias, ¿verdad? Y primero quiero que veamos Hebreos 9, 27 y 28. Hebreos 9, 27 y 28. Porque en esta cita primeramente habla de ese juicio y luego menciona las buenas nuevas. Hebreos 9, 27 y 28. Que dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para salvar a los que le esperan. Entonces va a venir, hermanos. Esta cita me recuerda cuando había alguien que, bueno, o sea, que cree en otras doctrinas, ¿no? Se creen cristianos, pero creen otras doctrinas. Y decían, no, es que no se le llama, no se dice, o sea, se dice que va a venir Jesús, pero no se dice que va a venir por segunda vez. Porque dicen unas otras doctrinas, no, es que Jesús ya vino, pero de manera secreta y quién sabe qué, ¿verdad? O en las Américas vino y cosas así. Y luego, no, aquí claramente, ¿cómo le llama esa aparición? Aparecerá por segunda vez. Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que Él esperan. Entonces sí se le llama la segunda venida, cuando ya Él viene, ¿verdad?, por su iglesia. Ahora, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Entonces ahí ven el contraste, ¿verdad? ¿Muerte o qué quieres? ¿O vida eterna? Bueno, la vida eterna solamente la puedes hallar en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ahora, Romanos capítulo 3, versículo 20 al 24. En esta cita lo que vamos a ver es cómo otra vez, cómo estamos bajo el nuevo pacto, ya no estamos bajo el antiguo pacto. Romanos capítulo 3, versículo 20 al 24, que dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y fíjanos, o sea, solamente se puede hallar salvación en el Señor Jesucristo. Y no por la ley, sino ya es por la fe en el Señor Jesucristo. Y luego que dice 1 Corintios 15, donde habla que es el Evangelio. 1 Corintios 15, 3 y 4. 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Otra vez, esas son las buenas nuevas de salvación, que nos podemos salvar de la muerte, ¿verdad? Y del lago, el lago de fuego, a través del Señor Jesucristo, porque Él fue el que pagó por nuestros pecados. ¿Y qué dice Juan 3:16? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso también aclara, vea, que Jesús es el Hijo unigénito. Esto les digo, vea, porque hay otras doctrinas por ahí que llegan a decir que el Satanás es hermano de Jesús. Les llegan a decir porque los igualan. Y otras doctrinas que dicen, no, Jesús solamente fue un ángel de tantos. Digo, no, aquí dice que Jesús es el unigénito del Padre. Solamente Dios tiene un solo Hijo, ¿verdad? O sea, que viene siendo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nadie más. Ya después a nosotros se nos adopta, ¿verdad? Como para Él que sea nuestro Padre y que Jesús sea nuestro hermano mayor, ¿verdad? Pero muy importante, como dice aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿quién es el que no se va a perder sino va a tener vida eterna? ¿Quién? El que cree, O sea, sí, lo envió para morir por todos, pero el que va a ser salvo es el que cree en Él. Y obviamente una fe que salva, ¿verdad? Entonces, esa fe que salva, ¿cuál viene siendo? Entonces, la otra página, después del Evangelio de Dios, le puse la fe que obedece al Evangelio. La fe que obedece al Evangelio. O sea, esa es la que se salva. Me acuerdo que una vez que fui a El Salvador, no sé si fue desde la primera vez, ¿no? Que el hermano Hipólito, creo, tenía una camioneta y tenía un sticker. Y ustedes saben cómo, pues sí, ponen unos, solo Jesús salva. Hay muchos que son así, solo Jesús salva. Pero el sticker que él tenía era, solo Jesús salva a los que le obedecen. A los que le obedecen. Y sí es cierto, porque entonces unas personas piensan, sí, nos va a salvar a todos. No, o sea, es a los que son obedientes. Acuérdense que en la palabra de Dios se menciona que los que son desobedientes son hijos de desobediencia, hijos de la ira, así dice en la palabra de Dios. Entonces, hablando ya de la fe que obedece al Evangelio, primero que nada nos vamos con una advertencia. Advertencia para los que no obedecen al Evangelio. Esa advertencia se encuentra en 2 a los Tesalonicenses. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9, que dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a ser excluidos de la presencia del Señor? Los que ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que obedecer el Evangelio, no nada más creerlo. Ahora, ¿qué hace una fe obediente? Entonces, ya estamos asumiendo ahorita ya de una persona que cree, que dice, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hace una persona que realmente cree? ¿Qué hace una fe obediente? Inciso A, le puse, ¿verdad?, en esta página. Inciso A, cree y confiesa su fe en Jesucristo. Romanos capítulo 10. Voy a leer la segunda parte del versículo 8 hasta el versículo 10. Romanos capítulo 10, de la segunda parte del versículo 8 al versículo 10. ¿Qué es lo que hace alguien que cree? Entonces dice aquí, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Lo va a confesar.
Y el inciso B, ¿qué otra cosa hace entonces aquel que es una fe obediente? Se arrepienta y se bautiza por obediencia a Cristo, ¿verdad? Se arrepiente y se bautiza. Eso lo vemos en Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo, no les dijo crean porque pues ya habían creído, ¿no? Les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como les digo, esta nada más son pocos versículos bases, pero ustedes se acordarán de muchos otros versículos que también pueden aplicar en cada una de estas páginas, pero esta nada más es como una base, como una guía, ¿verdad? Y después de eso, aparte de creer y confesar, aparte de arrepentirse y bautizarse, pues también le puse como inciso C, una persona que realmente tiene fe, muere al pecado y vive para Cristo. Muere al pecado y vive para Cristo. En otras palabras, pues persevera, ¿no? Persevera hasta el fin. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Muerte de qué? Pues muerte de nuestro viejo yo, muerte al pecado. A fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, fíjense, aparte de que ya hasta que nos bautizamos, ahí no se queda todo, sino que entonces hay que ser fiel hasta la muerte, ¿verdad? Muy, muy importante. Y ya para terminar, la última página que puse aquí es promesas para el que obedece el Evangelio, ¿verdad? Promesas para el que obedece el Evangelio. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, esta es bien bonita esta cita. Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Escucharon eso? Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No nada más me libró en el sentido de que no voy a pagar por mis pecados, sino que ya no soy esclavo del pecado. Ya no tengo que andar viviendo en pecado. Ya Él me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Efesios capítulo 2, versículo 19. Antes de pasar a Efesios 2, 19, o sea, pensando otra vez de cómo ninguna condenación, hermano. Qué hermoso, ¿no? O sea, si alguien debería de tener un pendiente en esta vida, no es pendiente de que, ay, pues de pagar mi carro, ay, o de pagar la renta, o ay, de pagar, o sea, el pendiente mayor que debería de tener una persona que no anda bien con Dios, debería de ser cómo está con Dios, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si de repente de aquí muero? Casi siempre las personas piensan en, ¿y qué me va a pasar si me corren del trabajo? Es lo que más que nada piensan, todos los pendientes que voy a tener, ¿no? En este caso, el mayor pendiente que toda alma debe tener es cómo está mi relación con Dios, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego en Efesios 2:19 dice, Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, nosotros éramos extranjeros para Dios, pero ya no. Dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Imagínense, o sea, qué privilegio tan grande. Si estamos en Cristo, somos parte de la familia de Dios. Y otra vez de ahí pueden ustedes tal vez partir a otros versículos de la Biblia, donde claramente todos fuimos creados por Dios. Pero en otras partes, veas, en la Biblia se nos menciona como hay dos tipos de hijos espirituales, ya. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo, ¿verdad? Entonces, dando a entender, ¿verdad? Por eso es que espiritualmente lo que queremos ser es hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en Cristo, somos miembros de la familia de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Otra promesa más. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, así como hay unas personas que se esmeran por tener la ciudadanía americana, por tener la ciudadanía gringa, cuando a veces uno le dice la broma, ¿no? Cuando de repente un cónyuge
se vuelve americano, ¿no? Porque ya juró, ¿verdad?, para la ciudadanía americana. Le digo entonces al hermano, entonces fíjese ya, antes tuvo una esposa de este otro país y ahora va a saber lo que se siente tener una esposa americana. Como si fuera diferente. Pero entonces uno puede ver cómo entonces aquí nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Fíjense, va a transformar, entonces no nada más, ¿verdad? Somos parte de la familia de Dios y no tenemos ninguna condenación. Hay unas personas que van a pensar, ¿y voy a estar así eternamente? Tal vez se ven en el espejo, a estar así por la vida eterna. Y dicen, no, ¿cómo es posible? No, pero aquí dice, ¿verdad? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, con ese cuerpo transformado, nuevo y todo que tuvo el Señor Jesucristo, así también, ¿verdad?, nuestro cuerpo va a ser incorruptible, ¿verdad? Ya no va a morir y va a ser perfecto. Imagínense, ¿verdad? Y luego Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Aparte de tener nuevos cuerpos, ¿qué otra cosa nos promete Dios? Juan 14, 2 y 3. Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces también, imagínense, hermanos, estar entonces también juntos al Padre Celestial, junto al Señor Jesucristo, viviendo con Él. ¿Y qué dice segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. ¿Qué se nos promete? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cielos nuevos y tierra nueva, hermanos. Ahorita tal vez solamente nos podremos imaginar, pero imagínense que de repente ya venga en esta semana el Señor Jesucristo y vamos a poder contemplar esa realidad. O sea, tremendo, imagínense. Wow, tremendo, ¿no? Todas las promesas del Señor. Me acuerdo cuando partió mi padre. Primero pues había fallecido mi mamá, gracias a Dios, pues eran cristianos, ¿ya? El primero pues había partido ella y luego había partido él. Me acuerdo que cuando partió ella también por ahí, ¿verdad?, también poco tiempo, había también muerto mi abuelita, es decir, la mamá de mi papá. Entonces ahí cerquita le tocó doble, ¿no?, a mi papá. O sea, de tanto su mamá como su esposa, ¿verdad?, de haberse ido. También, gracias a Dios, pues mi abuelita también era cristiana, ¿no? Pero en el caso cuando ya partió mi papá, entonces ahí pues en el funeral yo sí mencioné, ahora, ¿verdad? Él puede ver, puede experimentar lo que tanto predicó, porque él también era predicador. O sea, ahora él, ¿verdad? Él está experimentando lo que tanto, ¿verdad?, él predicó. Y así igualmente, hermanos, nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que todo lo que hacemos en el nombre del Señor no es en vano, no es en vano. Se lo menciona 1 Corintios 15, 58. Pero ya para terminar, ¿qué dice Apocalipsis 3:5? Apocalipsis 3:5. ¿Se acuerdan que había mencionado, cuando mencionamos Apocalipsis anteriormente, que no nada más los libros van a ser abiertos, sino que también otro libro? ¿Cómo se llama ese libro? El libro de la vida. Y al final dice, ¿verdad?, que como todos aquellos, ¿verdad?, fueron juzgados y los que no estaban en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Entonces fíjense, Apocalipsis 3:5 dice, ¿verdad? Fíjense, Apocalipsis 3:5, muy importante. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, porque aquí está hablando Jesús. Dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, ¿verdad? Entonces eso va a pasar, por eso que la palabra de Dios dice, ¿verdad?,
Que el que en vez de confesarle uno anda negando a Jesús aquí, dice, pues yo también le negaré delante de mi Padre. Entonces aquí está hablando, ya por eso dice, pero aquel que me confiesa, también le confesaré delante de mi Padre. Y otra vez menciona él, libro de la vida. Entonces, muy importante, hermanos, cuando nos convertimos al Señor y todo eso, ahí tenemos ya el nombre en el libro de la vida. Es por eso que hay un canto que dice, cuando allá se pase, listo, yo a mi nombre, feliz, responderé, ¿verdad? Así, entonces es muy importante, ¿verdad? Que respondamos, estemos ahí, ¿verdad? Y como dice ahí eso del libro de la vida, dice que entonces también la palabra de Dios dice que van a tener acceso, ¿verdad? Ya a lo que es el árbol de la vida. ¿Se acuerdan que una vez que pecaron Adán y Eva, se les impidió tomar del fruto de la vida, porque ya no eran dignos? Y en Apocalipsis dice que entonces aquellos que lavan sus ropas en la sangre del Cordero son los que entonces van a ser dignos de tomar del fruto del árbol de la vida. Entonces, por eso, hermanos, bien importante, todo lo que hagan aquí en esta vida, ¿verdad? Obedezcan al Señor, ¿verdad? Obedezcamos al Señor, ¿verdad? No nos desalentemos, es muy importante, ¿verdad? Así como en una pareja se tiene que cultivar el amor para que siga firme, así también nosotros tenemos que cultivar nuestra fe en Dios, cultivar nuestra fe en Dios. ¿Y cómo? Pues la mejor manera de cultivar la fe en Dios es obedeciendo, ¿verdad? Obedeciendo. Y con esto terminamos. Entonces, como les digo, estas hojas, ahí a unos hermanos se los dije, pero ahí puse como 10 copias ahí a la derecha de los folletos para que sean como una guía cuando quieran hablarle a alguien acerca de Cristo. Y claro, también están todos esos otros folletos que están ahí también disponibles. Y gracias, pues Dios les bendiga. Y si hay una persona que el día de hoy, ¿verdad?, se ha convencido, pues sí, nunca he confesado al Señor Jesucristo y hoy lo quiero hacer. Hoy sí quiero arrepentirme de mis pecados, ¿verdad? Hoy sí quiero bajar a las aguas del bautismo, ¿verdad? Hoy sí quiero ponerme a Cristo, ¿verdad? Ahora sí quiero tener el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Hoy, ¿verdad?, está llamando el Señor, ¿verdad? Entonces, si el día de hoy alguien lo quiere hacer, lo puede mencionar cuando el hermano vea que dirige las alabanzas, se lo indique. Gracias y Dios lo bendiga.